Y de parte de la asociación queremos agradecer su participación el día de hoy, en lo que será nuestra última charla en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Veterinaria. Los invito a que conozcan un poco más de nosotros en nuestra página de Instagram o Facebook, donde nos pueden encontrar como IPSA Colombia. Y para no tomarme más tiempo, les quiero presentar a nuestro ponente, el doctor Rico Brian Hernández, médico veterinario zootecnista, especialista técnico en implementación de buenas prácticas agropecuarias y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Caldas, con su énfasis en bienestar animal y comportamiento. Actualmente también es el coordinador del Grupo de Investigación en Bienestar Animal de la Universidad de Caldas. El día de hoy nos compartirá su charla de análisis cualitativo del comportamiento en bienestar animal. Y les recuerdo que por favor silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que no haya una interferencia en la presentación. Todas las preguntas que surjan pueden dejarlas en los comentarios para recogerlas y ser resueltas al final de la charla. Entonces, paso el micrófono a Rick para que pueda dar inicio. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. ¿Me podría Sí, todo confirmar? perfecto. Listo, muchísimas gracias. No voy a poner mi cámara en este momento todavía, porque de pronto le exige muchos recursos a mi computador. Entonces vamos a iniciar directamente con la presentación y ahorita en la zona de preguntas o en el área de preguntas al final nos vemos cara a cara para discutir de pronto cualquier duda que les haya quedado al respecto. Muy bien, la idea hoy es mostrarles o enseñarles una técnica que existe para la evaluación del bienestar animal. El bienestar animal, como saben, es una disciplina multifacética, es decir, requiere de muchas aristas o tiene muchas dimensiones que deben ser evaluadas para poder hacerlo adecuadamente. Entonces, una de esas dimensiones es este análisis del comportamiento. Bien, primero, los animales hoy en día y en los sistemas productivos en los que los tenemos, están sometidos a una serie de cargas. Tenemos, por ejemplo, que tienen que enfrentarse a nuevos ambientes. Ambientes como cuáles, por ejemplo, como las áreas de pesaje, como las mangas de conducción, como todo el procedimiento de presacrificio, por ejemplo. Y eso va a empezar a someter sobre ellos diversas cargas. Desde que el hombre ha empezado la agricultura, se ha visto este proceso. También, independientemente de la especie, eso hace que haya más interacciones entre ellos, ya que modificamos sus grupos sociales dependiendo de las variables productivas que necesitemos, es decir, necesitamos que los animales produzcan más, entonces los agrupo por edades. Todo este tipo de modificaciones que hacemos a las variables naturales de los animales les van a representar en una carga a su sistema que ellos tienen que empezar a manejar a través para intentando volver a su proceso de homeostasis. Los animales también son víctimas, por decirlo de alguna forma, de procesos del transporte. El transporte puede llegar a presentar una carga muy grande para diversas especies animales. Por ejemplo, los cerdos. Los cerdos tienen una capacidad de termorregulación muy limitada debido a que no tienen glándulas sudoríparas e incluso algunos de ellos tienen alteraciones genéticas, lo que los hace aún más complejos para disipar el calor. También los lugares en los que manejamos los animales o los lugares en los que los ponemos antes de hacerles tratamientos, por ejemplo, estas son ovejas de un proyecto de ovinos que estábamos realizando con el grupo de investigación. Estas son ovejas que para poder realizar los tratamientos que íbamos a aplicar, este era el único lugar disponible para manejarlas. Entonces tuvimos que ponerlas todas en este lugar. Se darán cuenta que este lugar no está adaptado para esa especie. Existen muchas aristas, existen salientes de concreto. Los animales obviamente están en una sobrepoblación, en una sobrecarga de densidad en esa área en específico. Lo que quiere decir que esto es otra carga adicional para ellos. También lo que utilizamos para dividir potreros o los materiales que usamos dentro de nuestros sistemas productivos pueden llegar a afectarlos. De nuevo, en ese mismo proyecto de ovinos,
Estamos viendo lana que quedó atrapada en las púas del alambre de púas que se usaba en los potreros. No es un caso aislado, no sé si logran ver más o menos en la parte más lejana de la fotografía, que es a lo largo de toda del alambre de púas. Esto también a su vez les provoca una carga. Entonces lo que estamos viendo es que el animal per se tiene que sobrevivir a un ambiente. Dicho ambiente le representa una carga para su sistema, es decir, tiene que mantener su homeostasis con comida, con agua, con refugio y demás. Toda cosa que nosotros hagamos en los sistemas productivos, directa o indirectamente, está afectando esa homeostasis. O está poniendo más carga o está alivianando carga sobre estos animales, porque no todo es malo. El hecho de yo tener animales en un sistema productivo puede, por ejemplo, alargarles la calidad de vida y alargarles la vida en tiempo, en años, por ejemplo. No hablemos solo de animales de producción, porque sé que de pronto hay estudiantes aquí que están más enfocados hacia las áreas clínicas o hacia las áreas de pequeños animales, como le llamamos nosotros, perros y gatos. El mismo proceso de someter un animal a una prueba diagnóstica, de sacarlo de su casa, de llevarlo a una consulta veterinaria, de realizarle, por ejemplo, una punción sanguínea o cualquier otro método diagnóstico que usemos en veterinaria, provoca en ellos un estrés, provoca en ellos una carga a su homeostasis. Entonces, esto que les estoy diciendo no es nuevo. El saber que estas cargas existen no es nuevo. Ha estado desde hace muchísimo tiempo, pero lo que es relativamente nuevo es hacerse la pregunta de qué tanto todas esas condiciones que ellos tienen, tanto naturales como las que nosotros les proveemos, afectan a estos animales. Y qué podemos hacer dentro de nuestro conocimiento para aumentar el bienestar de estos mismos, ¿sí? Es entonces cuando se crea el bienestar animal como disciplina. Entonces surge una disciplina que nos permite medir o averiguar si un animal se encuentra bien o se encuentra mal. La pregunta ¿cuál es? Necesito averiguar científicamente qué está pasando dentro de este animal y si su sistema está en equilibrio o no. Para responder esa pregunta, una gran cantidad de investigadores se dieron a la tarea de solucionar estos problemas o estas limitantes que teníamos. Los más famosos, por ejemplo, Temple Grandin, no sé si de pronto han escuchado hablar de ella, pionera principalmente en todo lo que tiene que ver con sacrificio, transporte, sacrificio, presacrificio de bovinos y de animales de abasto. De ahí para allá empiezan a existir también otra serie de profesionales, como por ejemplo el Dr. Broom, que ayudan a entender mejor las dimensiones del bienestar animal y empiezan a ser populares conceptos como el de las 5 libertades, por ejemplo, que sé que lo han escuchado por ahí. El concepto de las 5 libertades es un concepto también bastante viejo, recomendado por el Farm Animal Welfare Council hace ya más o menos unos 40 años. Sin embargo, hoy en día se ha aprovechado esa materia prima para crear nuevos modelos que expliquen el bienestar animal. Tenemos, por ejemplo, al doctor David Mellor, que es el padre, por así decirlo, de otro modelo que explica el bienestar animal, que es el modelo de los 5 dominios. Y de ahí para abajo vamos a tener que en distintos continentes, en distintos países, varios profesionales se han dado la tarea de responder, como dije hace un momento, este paradigma del bienestar animal que a veces puede ser bastante complejo. Tenemos, por ejemplo, a la doctora Carmen Gallo, tenemos, por ejemplo, al doctor Mateus Paranos da Costa, a la doctora Marlene Romero, al doctor Genaro de la Lama, a la doctora François Wemesfelder, y no me alcanzaría la diapositiva para mostrar la gente que está trabajando en este momento en bienestar animal. Por ejemplo, el doctor Javier Manteca, el doctor Antonio Velarde. Es decir, existe una gran comunidad de científicos que están en este momento trabajando para descifrar qué es el bienestar animal y lo más importante, cómo lo mido de una manera objetiva.
Lo primero que se ocurre, o lo primero que se gesta, van a ser obviamente indicadores fisiológicos. Es decir, voy a aprovechar los conocimientos científicos que existen de la fisiología de un animal para medir cómo está. Principalmente basándonos en el estrés. Es decir, voy a intentar medir el estrés de un animal con respecto a sus indicadores fisiológicos. Fue una de las primeras respuestas a las que se llegó en este paradigma del bienestar animal. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, algunos indicadores fisiológicos que se utilizan dentro del bienestar animal? Puede ser, por ejemplo, el ritmo cardíaco, y así como ritmo cardíaco podemos hablar de todas sus derivaciones, electrocardiograma, podemos hablar de cambios en el ritmo cardíaco, podemos hablar también de frecuencia respiratoria, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que llamamos signos vitales, que nos pueden representar un cambio dentro de esa homeostasis del animal. También, si queremos irnos de pronto un poco más hacia el laboratorio, podemos usar glucocorticoides. Y dentro de los glucocorticoides está el padre de los glucocorticoides evaluados en bienestar animal, que es el cortisol. Para los que de pronto no lo conozcan aún, cortisol se le denomina también como la hormona del estrés. Es un glucocorticoide producido a nivel de la corteza adrenal, que lo que hace es desencadenar una serie de mecanismos de huida o de pelea, lo que llamamos mecanismo parasimpático. También pueden medir catecolaminas. Si quisiéramos, podríamos irnos a la adrenalina, a la epinefrina, etcétera, 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 para usarlos como indicadores para ver si un animal se encuentra bien o se encuentra mal, si se encuentra regulado con respecto a su entorno o si por el contrario, no, si por el contrario hay algo malo que está sucediendo. Estos son simplemente algunos por mencionar, porque hay muchísimos, es decir, nos podemos ir a medir hematocrito, por ejemplo, para medir deshidratación, nos podemos ir a medir cuerpos cetónicos, como serían el beta-hidroxibutirato, para medir ayuno, podríamos medir lactato, podríamos medir, mejor dicho, la cantidad de indicadores fisiológicos que recuerden dentro de sus clases de fisiología, que nos sirvan para indicar si el organismo o este animal está en homeostasis o no. Pero sin embargo, si quisiéramos medir el bienestar animal basados en solo estos indicadores, nos empezamos a enfrentar, o se empezaron a enfrentar los investigadores, a un problema. Por ejemplo, los ratones que tenían una alta excitación o comportamiento sexual empezaban a presentar o presentaban un aumento de corticosterona, que es el equivalente del cortisol para los ratones. Y esta relación se evidenció también en otras especies de mamíferos. Entonces, ¿qué pasa? Puedo medir el cortisol en un bovino, pero si yo no estoy seguro de cuál es su etapa reproductiva, es decir, en qué etapa reproductiva está, puede que el resultado me dé muy alto y yo lo confunda con que el animal está mal o que está estresado cuando en realidad está exhibiendo comportamiento normal o comportamiento sexual. Lo que quiere decir que un solo indicador, y así sea en este caso un solo indicador fisiológico, por muy potente, por muy bioquímico, por mucho laboratorio que tenga, no es suficiente para explicarme los cambios que estoy observando en el animal. Entonces vamos a tener unos limitantes al uso de esos indicadores fisiológicos. Y son, por ejemplo, factores de confusión, como el que acabo de mencionar. Yo no tengo cómo discernir qué tantos factores están afectando el resultado que yo estoy viendo. Y eso es un problema serio porque no me deja o me provoca que yo malinterprete los parámetros o malinterprete los resultados que estoy obteniendo. El caso clave o el caso más representativo de esto es el que acabo de mencionar, por ejemplo, en ratones. También hay otra limitante muy grande, y es que la ciencia del bienestar animal es una ciencia práctica, es una ciencia aplicada. Lo que quiere decir que si yo, por decir algo, encuentro un solo indicador que me permite detectar el bienestar animal, pero que requiere muchos procesos de laboratorio, pero que requiere además, además muy costoso,
yo me voy a encontrar con una limitante de que el productor en la granja o de que el médico veterinario en su consulta privada no va a poder de todas maneras acceder a ese indicador. Entonces hay que buscar una forma en que los indicadores que yo use sean indicadores que sean prácticos, que sean usables en granja, que sean usables en cualquier escenario. Entonces se aborda esa parte del organismo, desde el animal, desde su homeostasis interna, para evaluar el bienestar, pero se ve que no es suficiente. Entonces, ¿qué se propone? Ver el ambiente en el que se desarrolla el animal. ¿Qué nos puede decir acerca del bienestar del mismo? Es decir, condiciones como condiciones de alojamiento, condiciones del lugar en el que se encuentra, exposición a radiación solar y demás, ¿qué nos puede decir acerca del bienestar del animal? Y si es suficiente para determinar si el animal está bien o no está bien. Estos son los famosísimos indicadores basados en recursos. Solo voy a poner algunos ejemplos para ilustrarlos, como por ejemplo la densidad animal en metros cuadrados, es decir, cuántos animales tengo yo en un espacio reducido. Funcionan principalmente para sistemas intensivos, no para sistemas extensivos o de pastoreo. Número de bebederos, por ejemplo, la limpieza de esos bebederos, si son adecuados o no, si hay protección ante las inclemencias del clima, ante lluvia, ante radiación solar y demás. Estos indicadores basados en recursos, en conjunto con los indicadores fisiológicos que vimos antes, están incluidos en la mayoría de protocolos de bienestar animal que se encuentran hoy en día, principalmente Welfare Quality y el AWIN. Entonces, estos indicadores basados en recursos nos dan una herramienta que en teoría yo podría ir a cualquier sistema productivo y medir el tamaño de un corral e inmediatamente decir si el animal se encuentra bien o se encuentra mal. Pero poseemos el mismo problema que encontramos con los indicadores fisiológicos. ¿Cuál es ese problema? Les voy a mostrar estas dos fotografías de aquí. Ambos son bebederos, como están viendo. Ambos son bebederos de una misma área geográfica, bebederos para ovinos, para ovejas. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿cuál de estos dos bebederos es mejor? Obviamente, pues la mayoría, si no todos, me dirían que este que se encuentra aquí, porque tiene mayor facilidad de limpieza, porque, bueno, por su construcción y demás. Sin embargo, al análisis general de bienestar animal de esas dos granjas, esta granja de aquí presentaba mayores niveles de bienestar animal, incluido en las libertades o en los dominios de nutrición, que son los que se encargan de esa parte de la suficiencia de agua de bebida y de la cantidad de bebederos y de la limpieza de los mismos. Entonces, yo no puedo simplemente llegar a un lugar y decir, no, ese bebedero está mal, entonces ya, sencillamente el dominio no se cumple a cabalidad y ese animal no está en bienestar. Si seguimos observando esta misma finca que se presenta aquí, vamos a observar que no era el único problema que tenían con los bebederos. Por ejemplo, algunos de los bebederos tenían esta configuración. Sí, son bebederos bastante pues, más elaborados, al menos que el otro. Pero vamos a observar, por ejemplo, alambre de púas que lo ponen para dividir el potrero justo por encima del bebedero. Primero, ya estoy perdiendo o estoy usando solo un cuarto del área de ese bebedero para que el animal pueda beber. Segundo, el alambre de púas representa un riesgo para esos animales cuando se acerquen a beber. Tercero, no se van a poder acercar más de 1 o 2 animales a beber aquí. Y voy a tener todas estas áreas libres porque estos potreros están vacíos mientras la rotación sigue su curso. ¿Sí? Entonces, esta es una inversión que a primera vista yo diría, no, pues tiene todo lo indicado, tiene el bebedero, tiene la instalación, en fin. Nos lleva a otra conclusión y es de que las estructuras tampoco nos determinan el bienestar animal.
Entonces o los investigadores empezaron a pensar, bueno, tenemos indicadores que nos dicen desde dentro del animal cómo está, ¿sí? Sabemos, al menos en algún grado, si se encuentra estresado, si se encuentra deshidratado, si se encuentra en ayuno o cosas por el estilo. También tenemos unos indicadores que nos permiten mirar las condiciones ambientales si de pronto están ejerciendo un impacto sobre el bienestar de ese animal en particular. Pero entonces surge una tercera rama muy importante, y es, ¿qué tal si de pronto evaluamos el comportamiento del animal como una respuesta a esas variables internas dentro de él, es decir, todo lo fisiológico que está pasando dentro de él, y a esas variables externas que son los recursos a los cuales está enfrentándose, o por recursos podemos decir ambiente? Entonces, se crea esta nueva rama o esta tercera rama de evaluación del bienestar animal, que es la evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento también se puede hacer de dos formas. Una forma inicial, que es la evaluación cuantitativa del comportamiento. Es decir, simplemente vamos a contar la cantidad de comportamientos que yo estoy observando en los animales, en circunstancias naturales. Por ejemplo, estereotipias. ¿Qué es una estereotipia? Es un comportamiento que se produce una y otra vez de manera repetitiva sin ninguna función aparente. Por ejemplo, los protocolos de bienestar animal para ovinos cuentan como estereotipia el rascado excesivo. Es decir, si yo veo una oveja que está rascándose todo el día y todo el día, a toda hora contra una superficie o con su cabeza, por ejemplo, sin alguna razón aparente o médica, eso es una estereotipia. Entonces, un evaluador del comportamiento lo que haría sería contar cuántas veces se está rascando este animal en un periodo de tiempo, ¿sí? Vocalizaciones también, y las vocalizaciones son muy importantes principalmente en animales de presa. Es decir, no es lo mismo que un perro vocalice, es decir, que un perro haga ruidos, ladre, a que lo haga una oveja, a que lo haga un bovino, a que lo haga un cerdo. Resulta que estos últimos son animales de presa y son animales que el hacer ruido para ellos es un problema porque atraería depredadores y demás. Entonces el ruido, según Temple Grandin, está reservado para aquellas situaciones en las cuales el peligro de hacer ruido es menor al peligro de no avisarle a sus congéneres de que viene una amenaza. Entonces todas estas vocalizaciones también se pueden contar, también se pueden medir. Lo mismo cuando estamos hablando de transporte, por ejemplo, acerca de caídas, o también cuando estamos mezclando grupos sociales podemos hablar de comportamientos agonistas. Entonces, en esta etapa de aquí, lo que se va a hacer es simplemente cuantificar el comportamiento. Yo puedo después eso ponerlo en gráficas, ponerlo en tablas. Por ejemplo, en este estudio en el que estaban evaluando el efecto del ayuno en cerdos, con respecto al bienestar animal de Acevedo Giraldo, la doctora Moreno y el doctor Sánchez, estamos viendo que lo que hacen es simplemente usar una técnica estadística, que son los medios cuadrados, para contar. ¿Qué se va a contar? Se cuentan, por ejemplo, la cantidad de caídas que se ven en los animales bajo los dos grupos de tratamiento, por ejemplo, la cantidad de vocalizaciones que se presentan en los animales. Ellos van un poco más hacia allá, más a profundidad, debido a las características del estudio, y van a evaluar también interacciones humano-animal. También se pueden cuantificar, y cuantificarlas me permite comparar, me permite buscar medias, me permite hacer proyecciones, o regresiones, o me da más facilidad hacer un análisis estadístico a estas variables. Pero, por ejemplo, golpear los animales, hablar con los animales, silbarles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta es una gran cantidad de variables que yo puedo medir en circunstancias, entre comillas, naturales. Pero también yo puedo contabilizar ese comportamiento en circunstancias controladas.
¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sacar al animal de su ambiente y ponerlo en un lugar en el que yo pueda contar los comportamientos que está expresando, pero asegurándome de limitarle el contacto con cualquier otra variable que pueda tener efecto en mi respuesta, más o menos para evitar el problema que les decía que teníamos con algunos indicadores fisiológicos, como para reducir la incertidumbre y asegurarme de que lo que estoy viendo está en realidad producido por por la variable de interés que estoy mirando. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer test más elaborados en el estudio etológico, que son, por ejemplo, test de objeto nuevo y el test de presencia humana. ¿En qué consiste? Simplemente voy a tomar un animal, voy a diseñar un área. Esta foto que están viendo en este momento es de un estudio en el que tuve la fortuna de poder participar, en el que estábamos evaluando cualitativamente el comportamiento de cabras. Y lo que hicieron ellos fue, con la doctora Rosenberg y la doctora Batini, estaban simplemente, hicieron un área, ¿sí? Esa área que están viendo ahí, desmontable, pues para efectos prácticos, pusieron las líneas en el suelo para poder determinar en dónde pasa el animal la mayor cantidad de tiempo, y en el punto medio, en este de acá abajo, que están observando, ponían siempre una de tres cosas. Una, no ponían absolutamente nada, es decir, dejaban simplemente a la cabra en ese espacio y se empezaba a contabilizar manualmente qué comportamientos tenía, si saltaba, si brincaba, si vocalizaba, si, bueno, cualquiera de los comportamientos posibles que tenía. Otro era, por ejemplo, como estamos viendo aquí, dejar un objeto nuevo, es decir, un objeto al cual el animal no haya sido enfrentado. Para este estudio en particular se usaban baldes y estos conitos, principalmente baldes y baldes de un color que no tuvieran ellos dentro de las fincas de donde provenían los animales. Estos animales son de granjas experimentales, entonces es mucho más fácil controlar esas variables. Y por último, también se podía poner aquí una persona. En este mismo cuadrado y recostado a esta pared se ponía una persona, un investigador, el cual no podía hacer ningún movimiento, ningún sonido, simplemente tenía que mantenerse en ese lugar completamente quieto. El punto de que fuera una persona, por ejemplo, era para evaluar calidad de interacción humano-animal. Y pues se notaba cuando animales tenían interacciones hacia la persona de curiosidad o cuando simplemente se alejaban con miedo. Entonces, esto simplemente para ejemplificar o para mostrar cómo puedo medir de otras formas o de otras variables ese comportamiento. Pero ahora, ¿qué pasa? Resulta que la doctora Wemensfelder pensó también en que, bueno, estamos midiendo el comportamiento como respuesta, pero ¿qué pasa? Lo estamos cuantificando, pero ¿qué pasa con el aspecto cualitativo de ese comportamiento? Es decir, estamos perdiendo una dimensión que podríamos usar para la evaluación del comportamiento, una dimensión que de pronto sea un poco más holística. Entonces, para ello se creó o se formuló la teoría de la evaluación cualitativa del comportamiento en su inicio. ¿Qué tenemos entonces? Que el QBA, por sus siglas en inglés, es un método científico que nos permite evaluar la calidad de la expresión del comportamiento. Ya no vamos a ver simplemente cuántas veces se presenta un comportamiento, sino que podremos evaluar, en teoría, su intensidad. Es decir, no es lo mismo un animal que se encuentre, por decir algo, agresivo en una sola ocasión a un animal que todo su comportamiento tienda hacia la agresividad. Por ejemplo, esas diferencias entre esos comportamientos son las que recoge el análisis cualitativo del comportamiento. ¿En qué se basa esta teoría en su funcionamiento? Principalmente en la empatía. Es decir, la empatía es esa capacidad que tenemos para reconocer estados emocionales. Resulta que existen estudios que han determinado que esa relación, así como se da humano-humano, se da también humano-animal. También, mismos estudios confirman que esta relación es mucho más fuerte entre mujer-animal que hombre con un animal. Debido a, pues ellos hablan acerca de diversas características, pero en esencia
a que por su calidad de madres tienden a poder representarse más en el animal y entender su sufrimiento. Entonces, como nos estamos basando en la empatía o esa capacidad que tenemos de poder percibir esos cambios de comportamiento, vamos a tener que observar a los animales. ¿Sí? La base de la empatía es poder yo observar a los animales. ¿Observarlos cómo? Observarlos sin molestarles, observarlos sin cambiar su comportamiento. ¿Cómo hago eso? Según el modelo del análisis cualitativo del comportamiento, es simplemente acerca de tiempos y lugares de observación. Les voy a mostrar, por ejemplo, la tabla que se presenta en el AWIN, ese protocolo de bienestar animal para la producción ovina, de ovejas. Entonces, yo escojo, dependiendo del tamaño de población que tenga o del hato que tenga, para observar la cantidad de puntos de observación. El protocolo me recomienda una cantidad de minutos que yo debo esperar de acuerdo a la cantidad de puntos de observación que yo escoja. Es decir, si yo tengo un potrero, digamos un potrero de esta forma, ¿sí? Y mis ovejas se encuentran aquí, en esta área repartidas, yo podría escoger 4 puntos de observación que estén lo suficientemente lejos para que los animales no se alteren, pero lo suficientemente cerca para yo poder observarlos y mirar qué comportamientos están exhibiendo. Esto en el caso de poblaciones, porque estamos hablando de, perdón, de ovinos. Entonces, me quedaré en cada uno de los puntos el tiempo que me recomiende el protocolo. Yo puedo aumentarlo un poco más dependiendo de mi disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, para 4 puntos de observación, yo debería estar 5 minutos por cada uno de los puntos de observación. Entonces, me voy a quedar en el punto A, me voy a quedar 5 minutos. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Yo me voy a mover hacia el punto B y al llegar al punto B, los animales van a notar mi presencia, se van a alterar, van a cambiar de pronto la configuración del grupo que tenían. Yo no puedo empezar a mirar o a calificar de nuevo a los animales hasta que ellos no vuelvan a un estado en el que me ignoren. Entonces, estos 5 minutos que en teoría, si sumamos todos los puntos, serían 20 minutos de observación, en realidad se pueden ir a 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la reactividad de mis animales o del grupo que estoy estudiando. Esto, por ejemplo, para grupos de animales. Si estamos hablando, porque por ejemplo en equinos se ha realizado mucho análisis de este tipo, en equinos los puntos va a ser un solo punto de observación, porque yo tengo un solo individuo. Ese solo individuo lo voy a evaluar en el lugar en el que yo decida, por ejemplo, un equino en su caballeriza, y lo voy a evaluar o en el área de potrero, donde voy a evaluar cómo se comporta y cómo reacciona. Entonces, el QBA o el análisis cualitativo del comportamiento nos permite cuantificar esas dimensiones, es decir, nos permite darle un peso a cada uno de los descriptores, y ya los vamos a mirar, a cada uno de los descriptores que yo vea dentro de ese grupo de animales o en ese animal. ¿En respuesta a qué? A su condición interna y a la condición del ambiente. Tenemos que tener en cuenta que el comportamiento es multifactorial, como ya lo hemos dicho, lo que quiere decir que este tipo de análisis nos permite acercarnos a esas expresiones, pero siempre vamos a necesitar del resto de indicadores. Ningún protocolo de bienestar animal, ningún modelo de indicadores iceberg, ningún tipo de evaluación del bienestar animal puede efectuarse desde uno solo de los 3 frentes. Siempre se necesitará o un indicador fisiológico, unos indicadores de ambiente y unos indicadores comportamentales. Entonces, digamos que ya observamos a nuestros animales. Ya tenemos a nuestros animales, sabemos que tenemos que observarlos, que usar la empatía para intentar encontrar qué sentimiento o qué emoción nos están expresando. Pero ¿cómo lo hago? Lo hago a base de una escala análoga visual. Esta escala análoga visual es simplemente una hoja en la cual
yo voy a identificar unos descriptores, de los cuales ya hablaremos en un momento, y voy a tener una línea o una barra frente a esos descriptores. ¿Sí? Si estoy evaluando, por ejemplo, un grupo, voy a marcar aquí con los datos del subgrupo que estoy evaluando y voy a mirar los animales. Empecemos con este, por ejemplo. Voy a decir animales alerta. Voy a mirar la cantidad de los animales. Voy a mirar la descripción que tengo yo de qué es que un animal esté alerta. Y luego, sobre esta línea que mide exactamente 125 milímetros, voy a empezar a rellenar o a hacer una X, dependiendo de sus habilidades de dibujo, hasta donde yo crea que se está exhibiendo ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es la parte cualitativa del proceso, es decir, la cuantificación la hago yo, pero en base a lo que yo estoy observando y percibo del animal. Es decir, si yo quiero mirar qué tan relajado está el animal o los animales, el grupo de los animales, yo digo, ¿está completamente relajado o podría estar más relajado o definitivamente no está nada relajado? Y yo puedo jugar entre todos los valores que se encuentren en el medio para rellenarlo, ¿sí? Entonces, esa es la forma de llenar esa escala análoga visual o la hoja que uno va a manejar cuando quiere evaluar este tipo de comportamiento cualitativo. Obviamente van a empezar a surgir unas preguntas. ¿Quién inventa estos descriptores? ¿De dónde salen? ¿Quién los crea? Al principio, o en inicio, cuando se habló acerca de este análisis cualitativo, se trabajaba con unos descriptores variables. Es decir, yo pongo a los animales, pongo a los investigadores que los observen y luego ellos van a escribir la emoción y la cantidad o la intensidad en la que se está presentando dicha emoción. Es decir, si yo tengo un caballo que está brioso, que está saltando, que está pateando, o tengo un perro que está corriendo como loco, un evaluador puede decir que está juguetón, mientras otro evaluador puede decir que está alegre. ¿Qué problema presentaba esta aproximación? Que al momento de yo querer unir las definiciones o al momento de que yo quiera comparar qué ve uno contra qué ve el otro, voy a tener un problema serio, porque ya el descriptor no es el mismo y así las intensidades se relacionen, el descriptor no es comparable. Entonces, se implementó la estructura de los descriptores fijos, que los descriptores fijos están basados en el concepto de expertos. ¿A qué me refiero con esto? Que a pesar de que para protocolos de bienestar animal hoy en día existen descriptores determinados para casi que cada una de las especies, hablamos de equinos, hablamos de porcinos, hablamos de ovinos, bovinos, etc. Incluso animales de compañía como perros y gatos. Antes de yo hacer mi investigación y con el equipo de trabajo que yo tengo para poder investigar, yo puedo determinar si quiero eliminar o si quiero adicionar un concepto o un descriptor a esa lista. ¿Por qué? Porque yo necesito que todas las personas que estén evaluando el mismo grupo de animales tengan un consenso. Independientemente del nombre del descriptor, tienen que tener un consenso. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que después, cuando se vaya a comparar estadísticamente los resultados de uno contra otro o mis mismos resultados sobre un mismo animal en distintos tiempos, tengan todos correlación. Y entonces ya puedo comparar yo esto al resto de variables que tengo del animal. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos, solo 9 descriptores del comportamiento que hay para ovinos. Entonces yo puedo determinar si un ovino está activo, ¿sí? Simplemente como es un animal que se mueve, un animal que tiene energía para desplazarse a las diferentes áreas en donde esté. Puedo averiguar si un ovino, por ejemplo, o un caprino está alerta
¿Qué quiere decir alerta? Que el animal se va a mover, pero de vez en cuando va a detenerse y va a levantar sus orejas y a levantar su cabeza para escuchar sonidos externos. Por ejemplo, puedo ver si está agitado, si está agresivo, temeroso, sociable, contento, en fin. El proceso que yo les decía hace un momento es si, por ejemplo, yo me reúno con mi equipo de investigadores y entonces decidimos no. Vigoroso me está presentando problemas porque vigoroso para investigador A es que salte, mientras vigoroso para investigador B es que tenga mucha fuerza y no están llegando a un consenso en la descripción de ese descriptor. Entonces, yo puedo decir, quitamos vigoroso y podemos incluir un nuevo descriptor o podemos simplemente trabajar con los descriptores que nos quedan. ¿Cuál es el principal problema de este análisis o de este tipo de evaluación del comportamiento? La antropomorfización. Inevitablemente vamos a caer en el error de intentar ver los sentimientos de una manera humana expresados en el animal. Es decir, en principio, y les sucederá si quieren intentar este tipo de evaluación de comportamiento, porque a mí me sucedió y a todos los que lo han hecho les sucede en principio, extrapolamos nuestra propia interpretación de las emociones sobre estos animales. Pero con el paso del tiempo y a medida que uno va observando más y más y más horas de videos o más horas de animales, empieza a discernir y a detectar los comportamientos que ellos presentan. Antropomorfizar puede ser muy fácil, puede ser yo simplemente decir que un animal está alegre porque lo vi o creí que estaba sonriendo, por ejemplo. Sucede mucho con los perros. Y hay demasiados videos de eso por internet en los cuales usted puede ver un perro que parece que está sonriendo, pero en realidad está mostrando los dientes en señal de agresión. Y la persona es feliz porque cree que el animal está feliz, pero en realidad no. Entonces, ese es el principal cuidado que hay que tener, pero es muy fácil de sobrellevar simplemente con entrenamiento. Al repetir y repetir observaciones sobre el animal o la especie de interés, ese problema desaparece casi que intuitivamente y uno no se da cuenta. Ahora, esto suena bastante hippie, por no decirlo de otra manera, de la manera holística en la que evaluamos y revisamos todo el animal de una manera completa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿realmente funciona? Y la clave para determinar si realmente funciona son dos puntos. Uno, la concordancia intraobservador y la concordancia interobservador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un animal X puesto aquí, ¿sí? Obviamente es un animal. Si yo tengo un animal X puesto aquí y tengo 3 evaluadores, los 3 evaluadores, quienes ya se han puesto de acuerdo en los descriptores, al evaluar este mismo animal, tienen que darme respuestas similares. Está bien que no sean respuestas exactamente iguales, porque es casi que imposible, pero tienen que darme respuestas similares. ¿Cómo determino yo esas respuestas similares? Simplemente con análisis estadísticos. Con análisis estadísticos yo puedo simplemente determinar si ellos están evaluando o están calificando lo mismo. Ahora, también tengo que ser capaz de demostrar, o el modelo de evaluación ha sido capaz de demostrar que si yo tengo un individuo, este mismo individuo, y yo lo mido en diferentes ocasiones y él no ha cambiado, yo tengo que obtener resultados similares. Entonces, siempre en la mayoría de estudios de análisis cualitativo de comportamiento que sean puros, o sea, exclusivos de ese tipo de análisis, van a encontrar que siempre existe estos análisis. Siempre va a haber un análisis entre los observadores y en el observador. ¿Por qué? Porque eso es lo que determina que el resto de resultados sean viables, que sean confiables. Bien, de allí es de donde proviene la importancia de que el evaluador tiene que entrenarse. Tiene que entrenarse, ¿por qué?
porque varias razones. Primera, la que les comenté acerca de intentar extrapolar nuestras emociones, y eso simple, la única forma de quitarlo es a través del entrenamiento. Luego de unas 20, 30 horas de visualización de animales, eso, créanme, desaparece o empieza a dilucidarse por sí solo. Y también porque entrenando al evaluador yo estoy seguro de que conoce los descriptores que va a usar. O sea que la clave del modelo, no, la clave de este análisis cualitativo es los descriptores. Si yo logro tener unos descriptores que sean lo suficientemente fuertes para que no importa el observador que los mire, pueda detectar esos comportamientos en los animales, estoy hecho. Los resultados siempre van a tender a darme asociados. Ahora, ¿cómo también puedo determinar que este sistema de análisis cualitativo funciona? Yo simplemente voy a tomar las medidas de este análisis y las voy a correlacionar con medidas cuantitativas del comportamiento o con medidas de bienestar, ya sea fisiológicas o sea de ambiente. Existen cantidad de trabajos, las que quieran. Voy a mencionar solo algunas, así por encimita, pero por ejemplo, con respecto a las emociones en cerdos, ¿sí? O a las emociones en caballos, todo lo que tiene que ver con interacción humano-animal en ovinos y en caballos, también se encuentra relacionado con el análisis de comportamiento en estudios que nosotros mismos hemos hecho en el grupo de investigación de bienestar animal, bajo la tutoría de la doctora Romero. Hemos logrado identificar que este análisis del comportamiento se relaciona directamente con variables de interacción humano-animal, tanto variables de distancia de huida, por ejemplo, o de aproximación. También indicadores de salud en los ovinos se encuentran asociados a ellos. Incluso hay un estudio muy bueno, que no está aquí referenciado, pero que habla acerca de la infestación parasitaria de Haemonchus contortus en ovinos y su relación con el análisis cualitativo del comportamiento. Es decir, si es posible, tal vez a través del análisis cualitativo del comportamiento, determinar si una población ovina está infestada o no infestada con parásitos gastrointestinales. Obviamente, por sí solo, como ya he repetido en varias ocasiones, no va a ser capaz, no tiene la potencia este tipo de análisis para decirme el 100% si sí está o no está, pero sí es un indicador fiable para yo empezar a hacer más preguntas. También comportamiento social obviamente está completamente relacionado. Pero esto sigue siendo, al fin y al cabo, variables de comportamiento. Entonces tiene un poco de lógica que el comportamiento esté relacionado con lo que yo estoy observando de las emociones que me presenta el animal. Entonces, vámonos al otro lado, vámonos a los indicadores fisiológicos. Yo puedo encontrar correlaciones entre cambios de temperatura y concentración de lactato, por ejemplo, en plasma sanguíneo, con este tipo de análisis. También puedo ver una relación en el leucograma de estrés en los ovinos y también con la cantidad de glucosa sanguínea y la relación neutrófilos-linfocitos en bovinos. Es decir, que este tipo de análisis me permite permear o me permite dilucidar algunos problemas más profundos que se encuentran dentro del animal, más o menos bajo esa misma hipótesis que veíamos al principio. Si yo tengo unos problemas que le están afectando internamente y tengo unos problemas que le están afectando externamente, eso se tiene que ver en el comportamiento. Y el comportamiento, evaluado de esta manera, nos permite hacernos una idea de qué puede estar pasando allí. Ahora, ¿en qué especie podemos usar este tipo de análisis? En teoría, en todas. Existen estudios en especies de zoológico, estudios en equinos, estudios en bovinos, en ovinos, pero en el que ha presentado menor confiabilidad o en el que ha presentado más problemas para soportar la hipótesis ha sido en aves. Es decir, en gallinas ponedoras, por ejemplo, y en estos sistemas productivos de aves ha sido mucho más difícil, primero, definir los descriptores y segundo, que los evaluadores vean esos comportamientos en las aves. Lo que los autores determinan, o lo que los autores explican para este fenómeno es simplemente porque no son mamíferos. Es decir,
son otra especie completamente distinta y tal vez sus patrones, sus formas de ver el mundo, sus formas de relacionarse, sus características internas y las que necesitan del ambiente son distintas a las que necesitamos los mamíferos. ¿Sí? Por ejemplo, solo el hecho de mamar, solo el hecho de esa relación madre e hijo en la que tiene que darle leche materna, ya es una relación que no poseen las aves de esa misma manera, la poseen de una manera completamente distinta. Entonces, relaciones afectivas yo no las voy a poder ver bien en aves o tan menos tan fuerte como las veo en los mamíferos. Entonces, en teoría puede usarse en cualquier especie, pero en aves sí se va a encontrar ese problema y más o menos cuando se esté hablando de sistemas productivos avícolas grandes, se va a encontrar un problema de ese tipo. También, si quisiéramos decir, vamos a usar esto a nivel médico o a nivel clínico, tiene utilidad, ya no como investigación, porque obviamente soy yo enfrentado ante un paciente o enfrentado ante un paciente, sino me va a permitir obtener datos que regularmente estoy perdiendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, cosas como esta? Que llega simplemente el paciente a consulta y dice, el propietario del paciente a consulta, y dice, doctor, Lili está como tristonga, la veo como un poquito achantada o la veo un poquito como triste, ¿qué le hago? ¿Qué nos enseña regularmente la academia? A ignorar eso. Es decir, no, eso son cosas del dueño, yo miro variables y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar variables fisiológicas. Es lo que nos enseñan. Miro temperatura, miro ganglios linfáticos, miro frecuencia cardíaca, miro frecuencia respiratoria, Obviamente el animal está en un entorno en el que no está acostumbrado, si fue hasta la consulta, entonces va a aparecer siempre hacia los niveles normales, pero un poco altos, y ya, yo digo, no, esto es normal, no está pasando absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al mismo principio de la empatía. Yo no he convivido con ese paciente, ¿sí? Yo no he convivido con ese paciente, pero esa persona sí. Todos los días convive con su mascota. Lo que quiere decir que inconscientemente pueden observar detalles que para nosotros no son evidentes. Entonces, que vea al paciente triste puede ser indicador de que haya algún problema fisiológico o que haya algún problema de ambiente de cualquiera de esos dos ámbitos que yo no estoy observando. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente me gasto 5 minutos más y, interrogo al propietario. Entonces, está como triste, ha cambiado algo en la casa, dónde está durmiendo, qué está comiendo, algún otro síntoma que haya visto, cualquier cosa que a mí me permita extraer más información para poder generar una hipótesis de qué le está pasando a ese paciente en particular. Y funciona exactamente igual con animales de granja. Iguales, y sucede muchísimo cuando les vayan a decir que no se acerque a X animal o a Y animal porque son muy agresivos, porque son muy bravos. Pasa muchísimo con cabras. Si de pronto alguno de ustedes va a trabajar o trabaja con cabras, se va a encontrar que existen algunas que tienen un comportamiento un poquito más dominante, un poquito más agresivo y de pronto hay que prevenir accidentes profesionales. Entonces, créanle al propietario, obviamente guardando mejor dicho, guardando los niveles, ¿cierto? La proporción, pero crean a esa persona que les está diciendo una información valiosa que regularmente descartamos. Regularmente la descartamos. ¿Por qué? Y, por ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento el ejemplo de los gatos. Los gatos son animales que representan en su comportamiento patologías primero antes de que las presenten fisiológicamente. ¿Sí? Por ejemplo, infecciones urinarias y cosas por el estilo. Entonces, hay una información valiosísima que no se puede perder. ¿Cuáles son las ventajas que tengo yo al usar este análisis o este tipo de análisis? Es que, por ejemplo, yo no tengo que restringir a los animales, no tengo que intervenir a los animales, no es costoso, simplemente tengo que hacer un entrenamiento adecuado para poder hacerlo, para no pasar mis emociones, como había dicho, pero es una técnica relativamente barata que me puede aportar muchísima información acerca de ese animal. Al yo evaluar eso, recuerden que siempre en el comportamiento es como si yo estuviese mirando, por un lado, las variables fisiológicas internas de cómo está su homeostasis y por otro lado, las variables del ambiente.
que todas se expresan en eso que estoy observando. Ahora, si quisieran hacer investigación, y aquí no me voy a detener mucho porque esto ya es un poquitico más para investigadores, pero si quisieran hacer investigación con base en este sistema de análisis cualitativo, regularmente siempre se hace a través de análisis de componentes principales. ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? Por la característica propia, subjetiva y cualitativa con la cual yo estoy midiendo los datos. Es decir, yo no puedo hacer una regresión normal, escoger uno solo de los descriptores y decir agresivo. Voy a relacionar agresivo con cualquiera de los otros valores o los otros indicadores, porque como estoy evaluando al animal como un todo, estaría perdiendo información del resto de descriptores. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo todos los descriptores que tengo y que se escogieron y simplemente les hago una matriz de correlación para obtener un análisis de componentes principales. ¿Qué es lo que hace ese análisis? Me determina cuáles de los indicadores o cuáles de los descriptores, perdón, de ese animal, en ese caso en particular, me están explicando la mayor cantidad de varianza. Entonces, ¿cómo lo hace? Simplemente me crea dos factores. Bueno, me crea dos componentes. Un componente en el eje X, en el eje Y, perdón, y otro componente en el eje X. ¿Sí? Estos componentes van a estar formados por las variables o por los descriptores que tengan más peso dentro de ese análisis que estoy haciendo. Es decir, por ejemplo, estos de aquí, es decir, por ejemplo, este de aquí y este de aquí. Es decir, los extremos. Este de aquí, alegre, y este de aquí, apático, se van a volver este eje. Lo que quiere decir que animales pueden tender desde ser apáticos hasta ser alegres, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo para este lado, busco el que esté con mayor peso para ambos lados y simplemente los pongo sobre un mismo eje, valga la redundancia. Eso me permite a mí observar y me permite a mí categorizar un animal o un grupo de animales dependiendo de qué emociones son prevalentes o qué emociones me están presentando. Regularmente, para este tipo de análisis, yo puedo observar dos cosas. Uno, la valencia, ¿sí? La valencia que me determina si una emoción es positiva o si es negativa. Regularmente, casi siempre que yo haga el análisis me va a decir lo mismo. Valencia positiva, valencia negativa. Por ejemplo, aquí encontramos alegre y hacia aquí encontramos agresivo. ¿Sí? Valencia positiva, valencia negativa. Y la otra me va a medir siempre la energía, ¿sí? Es decir, estados de alta energía con estados de baja energía. Por ejemplo, sociable, por ejemplo, apático, ¿sí? Independientemente del análisis, del estudio que yo haga, independientemente de la especie que yo maneje, siempre se va a medir bajo esos dos mismos parámetros. Entonces, cuando yo haga las cargas factoriales de ese análisis de componentes, siempre me va a decir lo mismo. Esta fue la emoción positiva predominante, esta fue la emoción negativa predominante, esta fue la emoción con más energía predominante y la emoción con menos energía predominante, por ejemplo. En conclusión, ¿qué podemos dejar de todo esto? Bienestar animal. Usar el análisis cualitativo del comportamiento es una herramienta muy valiosa, pero no es suficiente para establecer el bienestar animal de una especie. Ningún indicador solo es capaz de determinar cómo está el bienestar animal de una especie. Siempre vamos a necesitar un conjunto de varios. Para eso, de hecho, se crearon los protocolos como los que les mostré, Welfare Quality y AWIN, que simplemente usan un gran abanico de indicadores para probar que un sistema productivo tiene bienestar o no tiene bienestar. También, si se van hacia la práctica médica, no ignoren, sea médica de pequeños animales o de grandes animales, no ignoren los comentarios del propietario o del productor. Él tiene una relación que nosotros no tenemos con el paciente y no podemos omitir información que nos podría ser muy útil para detectar de pronto una patología o algo que está pasando y no nos estamos dando cuenta. Y si lo quieren usar ya como herramienta de investigación, la clave principal es evitar los sesgos, entrenando muy bien a los evaluadores y escogiendo muy bien los descriptores que van a usar. O
sea que eso es más o menos para que se hagan una idea de cómo funciona este tipo de análisis, de cuáles son los otros tipos de variables e indicadores que usamos en bienestar animal y del potencial que tiene esta técnica para seguir investigando sobre ella. Muchísimas gracias. Yo creo que ahora debería pasar la cámara. No sé si esto de pronto me va a quedar un poquito grande. Esperen un momento, por favor, para intentar prender la cámara. Para saber si de pronto tienen alguna pregunta, con todo el gusto del mundo. Doctor Rick, muchas gracias por esta charla tan interesante. Vamos a iniciar entonces con una ronda de preguntas. Si alguno la tiene, por favor, escríbalas en el chat para podérselas comunicar. Mientras tanto, recordarles que visiten las páginas y estén pendientes de todo lo que publicamos de la asociación en Facebook y en Instagram IPSA Colombia. Y también para recomendarles los blogs y las páginas que tiene el Dr. Rick. En Instagram lo pueden ver como The Animal Note y en YouTube Nota Animal, para que estén pendientes. Hay mucho material muy interesante para nosotros como estudiantes y para profesionales. Tenemos una pregunta por parte de Aura Cristina Arbeláez, donde dice, ¿puedes dar otro ejemplo de la valencia y energía, por favor? Claro que sí. Por ejemplo, recuerdan que nosotros usamos una serie de descriptores para determinar las emociones que vamos a observar en los animales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar valencia, o cuando obtenga la valencia, siempre voy a obtener una emoción positiva y una emoción negativa que se van a cargar o que van a llevar el peso de la variabilidad de mi análisis. Lo que quiere decir, por ejemplo, que yo puedo tener un lado agresivo, ¿cierto? Mientras hacia el otro lado puedo tener sociable. Es decir, yo no voy a buscar siempre un descriptor específico, sino más bien un descriptor contrario. Y en esencia no es que yo lo busque, es que simplemente aparece cuando hago el análisis. Y lo mismo cuando hablo de energía. Es la emoción que tenga más energía que se carga o se lleva ese eje, como por ejemplo activo o alerta, ¿sí? Cuando puedo tener una emoción de baja energía, como por ejemplo relajado o como por ejemplo apático, que son emociones que no llevan energía per se.